Ya. Bueno, vamos a orar para empezar el estudio. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias por la oportunidad, privilegio de estudiar tu palabra. Pedimos, oh Dios, que tú pongas este hambre por tu palabra en cada creyente. Guíanos en el estudio de hoy, en tu nombre. Amén. Bueno, estamos viendo las 6 afirmaciones de Juan el Bautista, ¿no? Sí. La semana pasada Gracias. terminamos con esta de que quita el pecado del mundo y Eso lo vimos qué fue lo que quitó, qué es lo que realmente quitó, ¿no? Jesucristo al morir en la cruz quitó el dominio del pecado, del pecado, no de los pecados. Exactamente, quitó el dominio que el pecado ejerce sobre nosotros. La segunda afirmación que hizo Juan el Bautista está en el versículo 30 del capítulo 1. Juan 1:30. Y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y esta afirmación de Juan el Bautista, lo que quiere hacer enfatizar es la eternidad de Jesús desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Cuando él agarra y dice, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces aquí entramos al tema que Juan el Bautista quiere enfatizar, la eternidad de Cristo. Y esto aquí hay que entender algo, ¿no? Y es un concepto, es que la eternidad existe y es un hecho que la Biblia afirma en muchos pasajes. El tema de la eternidad, hace muchos años en el colegio de Pestalozzi había un profesor que se llamaba Bolsos, que era profesor de matemáticas. Era loco. Era un profesor medio loco, era porque él vino después de la guerra. Él era checoslovaco y vio matar a toda su familia y quedó tocado de los nervios. Y entonces él emigró huyendo de la Europa que estaba destruida y llegó al Perú y fue contratado en el colegio Pestalozzi. Y él nos enseñaba matemáticas. Y muy buen profesor, muy buen profesor. Un día me pegó. Qué buen profesor. Estábamos estudiando álgebra y él puso una ecuación en la pizarra. Entonces yo vi la ecuación, entonces resolví la ecuación y puse, levanté la mano, x igual a 28. Muy bien. Otra ecuación. Puso otra ecuación, resolví la ecuación, levanté la mano, x igual a 36. Otra ecuación más, puso otra ecuación más, y yo la resolví, levanto mi mano y viene con la regla, me agarro, deja que otros también trabajen. Y me pegó por tener la respuesta. Pero él un día llegó a clase, después de una hora de religión que tuvimos, y preguntó, ¿qué han tenido ahora? Y le dijimos, una clase de religión. Y él agarró y dijo, ok, les voy a demostrar matemáticamente que Dios existe. Existe. Sí, así dijo él, ¿no? Y comenzó a escribir en la pizarra como loco, ¿no? Una serie de ecuaciones y fórmulas que para nosotros eran desconocidas, ¿no? Estamos hablando de cosas que uno estudia en la universidad, ¿no? Hablas de pues, integrales y derivadas y todo lo demás. Y al final lo que hizo fue, llegó a la conclusión, después de haber escrito en toda la pizarra, y llegó a la conclusión, y esto es igual a infinito. Y entonces él dijo, si acabo de matemáticamente demostrarles que el infinito existe,
Entonces esto está relacionado con la eternidad y la posibilidad de que haya un Dios infinito que también exista. O sea, si existe el infinito, ¿por qué no va a existir un Dios con esas características? Y entonces cuando yo pregunté, él me dijo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ciertas cosas que son infinitas, pero que las tomamos en la vida cotidiana y ya no nos preocupan. Pero es que existe el infinito. Nuestra cabeza está acostumbrada a pensar en cosas, principio y fin, es decir, cosas temporales, algo que inicia, algo que termina. Esto cabe en este lugar, o sea, nuestro cerebro piensa así. Pero la realidad es que vivimos con una serie de aspectos que son infinitos y que lo tenemos en la vida cotidiana y que nadie lo discute, pero que son reales. Por ejemplo, los colores. Los colores son infinitos. Los números. ¿No? Los números son infinitos, ¿verdad? Y cuando hablamos del universo, es una cosa que escapa a nuestra capacidad. La eternidad es el infinito aplicado al tiempo. La eternidad es el infinito en términos de tiempo. Nuestro cerebro no lo llega a procesar. Pero la verdad es que la eternidad, a la luz de la Biblia, es una realidad. Es decir, la Biblia menciona a cada rato que existe la eternidad, que es un hecho, ¿no? Que no hay un fin, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer unos versículos en Salmo 106, versículo 48. Rosa. Bendito Jehová, Dios, que lo tiene, ¿no? Ciento. Ya. 106, 106, 48. 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Entonces el Salmo te dice, Dios, bendito sea Jehová Dios de Israel, pero bendito desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y qué tiene que decir el pueblo a esa afirmación? Amén. Amén. Así sea. Es correcto, es cierto. Dios es bendito, pero desde la eternidad y hasta la eternidad. Isaías 40, 28, Mónica. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, no con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es muy bonito. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y quizás este es uno de los mayores problemas que tiene la ciencia, porque la ciencia juega con una verdad que no pueden manejar, la eternidad. Si tú hablas de la ciencia te dice el Big Bang. Pero el Big Bang es una manera de escapar de una pregunta que no la pueden contestar. Si antes del Big Bang había una partícula, ¿desde cuándo estuvo esa partícula? ¿Quién creó esa partícula? ¿Qué es para ellos la eternidad? Entonces la ciencia escapa a la pregunta. Escapa a la pregunta de la eternidad y te responde Big Bang. ¿Qué significa el Big Bang? Big Bang, el inicio del universo. Pero estás escapando a una verdad. ¿Y qué había antes? ¿Desde cuándo? O sea, pónganse a pensar, porque yo me vuelvo loco, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué es eternidad? ¿Qué es? O sea, antes del Big Bang, ¿qué había? ¿Desde cuándo mi cerebro no lo procesa? Porque estoy acostumbrado a tiempo, ¿no? Tiempo y espacios. Pero la ciencia, lo que hace la ciencia en este sentido es simplemente mirar hacia otro lado.
Preguntas a un científico, ¿qué es la eternidad? El universo es eterno. Y entonces él voltea la cara y dice, no, existe el Big Bang. ¿Qué es el inicio de qué? Es el inicio del universo. ¿Y antes qué había? ¿No? ¿Y cómo puede ser que exista esto en la eternidad? Este es el concepto, ¿no? Otro texto más. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado y a los quebrantados de corazón. Acá hay este pasaje muy bonito. Dice, así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En este pasaje, Dios usa 3 nombres: el alto, el sublime y el santo. El alto, el sublime y el santo. Dice que Él habita, primero dice que Él habita la eternidad. El que habita la eternidad, dice. Segundo, dice, yo habito en la altura. Esta palabra altura nos hace pensar, significa alta morada. Y me hace pensar en el Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, ¿verdad? Él habita en la altura y Él habita en la santidad. Porque el Dios con el que estamos tratando, el alto, el sublime, el santo, que habita en la eternidad, en la alta morada y en la santidad. Habita en la santidad. Todo esto tiene que hacernos reflexionar en cuanto a cómo debe ser nuestro trato con Él. Dios habita en la eternidad, en la altura y en la santidad, ¿no? Pero añade, ¿no? Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no solamente habita en la altura, en la eternidad y en la santidad, sino que habita con el humilde y el quebrantado de corazón. Aquí pasa una prédica, o sea, es impresionante cada tema, ¿no? Él habita no solo en la altura, sino habita con el quebrantado y el humilde, y dice, ¿para qué? No es un Dios lejano. No es un Dios lejano. Es un Dios que está en la eternidad y al mismo tiempo está con nosotros, ¿no? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si alguna vez han pasado por una circunstancia donde su corazón ha sido quebrado, recuerden que nuestro Dios está ahí para vivificar el corazón de los quebrantados. La palabra quebrantados que aparece aquí en el hebreo es rotos, destruidos, ¿no? Nadie que no haya pasado por una circunstancia de quebrantamiento entiende lo que es eso, hasta que la has pasado. Cuando te quebrantaron el alma, recuerda que está ahí Dios para vivificar. Entonces, este Dios que vive en la eternidad, que también vive en la santidad, que también vive en la altura, ese Dios está para vivir, hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ok? Entonces, la eternidad es un hecho, la Biblia lo menciona, lo repite.
dice a cada rato que Dios vive en esa eternidad, en esa realidad, en ese sistema, vamos a decirle así, como si fuera una dimensión, ¿verdad? Muchas veces se habla de que vivimos, que hay diferentes dimensiones. Recuerdo cuando era chico había un programa de televisión que se llamaba Dimensión Desconocida, ¿recuerdan? Sí, sí. Bueno, esa es una dimensión desconocida para nosotros, porque es una dimensión donde hay eternidad, no hay tiempo, la santidad de Dios reina, su gloria ilumina. Esa es una dimensión que es una realidad a la luz de la Biblia. Cuando Juan el Bautista afirma esto, lo que está diciendo es que Él era antes que yo. Quiere decir que Jesucristo no existió o empezó a existir cuando fue engendrado en María, sino que ya estaba antes, ¿no? Entonces, es antes de mí, esa frase es antes de mí, significa es superior a mí. Y era primero que yo, significa existía antes que yo. Y teniendo en cuenta de que Juan el Bautista era mayor que Jesús, por lo 6 tanto, meses, claro. Era su primo de 6 era meses. su primo, sí, era mayor, entonces como que antes que yo. Ah. Sí, se supone que... Y Juan el Bautista entonces lo que está diciendo es, Jesucristo, el Mesías, es superior a mí y existía antes que yo. Y le está dando a Jesucristo una perspectiva de eternidad previa a su nacimiento. Ese versículo tan conocido que conocemos, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno es el título que se le da al Mesías, ¿no? Y Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y está hablando de Jesucristo, el Mesías. ¿Ok? Entonces, la afirmación de Juan el Bautista, al decir, Él es antes que yo, era primero que yo, lo que nos está afirmando o lo que está diciendo es que Jesucristo tiene eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, Jesucristo ya estaba presente. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? ¿Somos nosotros eternos? Nuestra alma es eterna, ¿no? Pero si el Señor nos ha elegido desde antes del vientre de nuestra madre, Antes de la fundación del antes de la mundo, fundación del mundo, Pero no existías todavía. no existía. pero somos eternos, ¿no? Vamos a ser eternos. Vamos a ser Correcto. Nosotros somos eternos hacia adelante. hacia Es adelante. decir, nosotros vivimos hacia la eternidad, pero no vivimos desde la eternidad. Y eso es lo que nos diferencia de Dios y del Padre y del Espíritu Santo. Es decir, nuestras almas son eternas. Las almas de todos los seres humanos, sean buenos, malos, creyentes, incrédulos, budistas, musulmanes, todas las almas son eternas, pero hacia adelante. Es decir, del momento que son concebidos y que Dios le da vida a esa concepción, entonces a partir de ahí, esa alma será eterna. Esto es importante que lo entendamos. La eternidad es una realidad. Es una realidad para todos nosotros. Hay una realidad que es la eternidad. Y la Biblia lo presenta de la siguiente manera. Salmo 48:14. Ahí voy. Ah, no,
¿A mí? 48, 14. Ujú. Este es nuestro Dios ahora y para siempre. Él es Dios nuestro. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Notan esa expresión, ¿no? Más allá de la muerte. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dios será tu Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Mm? Aún más allá de la muerte, Él seguirá guiándonos. En el Salmo 139, 24. ¿24? 129, ¿qué? 139, 24. Mamá, ¿ya? ¿A mí me toca? Sí. Allá. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, lo que David le está pidiendo, a Dios, ve si hay en mí camino de perversidad, pero luego le pide, guíame en el camino eterno. Este es una suerte de la cabeza ahí. Guíame en el camino eterno. O sea que tenemos un camino eterno por delante. Qué interesante, ¿no? O sea, la realidad de la eternidad. A veces no entendemos este concepto. Pero la eternidad no solamente es para los hijos de Dios, también es para los hijos de desobediencia. todo el mundo, todo el mundo. Hay eternidad. Y eternidad arriba y eternidad abajo. Hay que entender eso. O sea, si entendiéramos este concepto de eternidad, nuestra perspectiva de la vida cambia. Nuestra perspectiva de cómo vivir la vida cambia. Cuando eres consciente de que hay una eternidad, para buenos y malos, grandes, chicos, todos, ¿no? Vamos a hacer un versículo más, Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Mónica. ¿Me contaste, hija? Me toca Mónica. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¡Wow! Ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos. Es decir, todos nosotros en el fondo anhelamos la eternidad, buscamos un concepto eterno, de ahí que le ponemos a nuestros hijos nuestros nombres y nuestros apellidos para preservar nuestra herencia, ¿no? Para no desaparecer, ¿no? Todos de una u otra forma anhelamos con la eternidad y jugamos con eso, ¿no? Pero a la vez, como desconocemos la realidad de la eternidad, nos asusta, porque nuestro cerebro no puede procesarla, ¿verdad? Pónganse a pensar en esto, pónganse a pensar cuántos años quisiera vivir. Piensa. Yo a los 45 me basta, me sobra. Me basta y me sobra. Piensa. Si te dijera, En buenas condiciones, todo lo que se pueda, ¿no? ¿cuánto? ¿Te gustaría vivir 200 años? No. No sé. Si estuviera en buenas condiciones. sí. En buenas No, condiciones. te mantiene fit, te mantiene fit. Así como está. Sí. Así como estás. 200 años, ¿te gustaría? No, suena demasiado. 400. Pone a Adán y Eva 900 años. No. Tratando de localizarse. Entonces, la idea es que detener, ¿no? O sea, es que el concepto dice Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, porque no existe. Los animales no tienen perspectiva de eternidad.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Si existe entonces, si la eternidad es una realidad, debemos vivir con perspectiva de eternidad. Es decir, debemos ser conscientes que nuestras almas y las almas de todos los que nos rodean son eternas y vamos a vivir una eternidad. Y esto de acá que estamos viviendo ahora es una porra. Así es. Una Nada, piquita, iglesia, ¿no? una nada. Ahora, cuando hablamos de eternidad, entonces, si vamos a vivir con perspectiva de eternidad, voy a hablarles de 4 aspectos de la eternidad. La advertencia que la Biblia nos habla sobre la eternidad. La advertencia. La entrada, cómo entramos a la eternidad. La actitud de los que han entrado a la eternidad. Y la certeza de los que vivirán en la eternidad. Advertencia, entrada, actitud y certeza. Y como lo que nos tiene que hablar es la palabra, lo que vamos a hacer, vamos a leer textos bíblicos. Advertencia. Daniel 12:2. Daniel 12:2. 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cachao. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Voy a leerles 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. ¿Tesalonicenses? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 5 al 10. versículos 5 al 10. ¿Ya? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Guarda? Llama de fuego. Versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas dos cosas van juntas. Conocer al Señor y obedecer al Evangelio. Esas cosas van juntas, ¿no? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y para mí lo más fuerte que dice,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Jamás podrán acceder a la presencia del Dios eterno. Y estos son los textos que yo les menciono, son la advertencia. ¿Por qué la advertencia? Porque la realidad de la eternidad es palpable, es bíblica, está clara, y la eternidad acompaña a toda alma viviente, sea para bendición o para maldición, sea para salvación o para condenación. Acompaña a todas las almas. A todos los que conoces que están vivos, todos son eternos. Y o están conociendo y obedeciendo al Señor, o están excluidos, estarán excluidos de la presencia de Dios. ¿Cómo entramos? Vamos a ver los versículos bíblicos que nos hablan de la entrada a esa vida eterna. A ver, de memoria, ¿quién le toca leer ahora? ¿Mónica? Rosa. No, el que dijiste estaba apuntando. De memoria, dilo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino Más tenga vida eterna. O sea, más claro no. De tal manera amó Dios al mundo que dio el recurso, su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces el truco ahí, la palabra en ese versículo es creer. Y esa es la clave. ¿Qué significa creer, no? ¿Qué implica el creer? Yo creo en la existencia de alguien, no significa que crea en él, ¿no? Claro, una cosa es creer en y creer a. Claro. Yo creo en el presidente Trump, que existe. Claro. Pero no creo en él como persona, ¿no? No le creo lo que dice, lo que hace. Exacto, exacto. Y el punto es ese ahí. Cuando yo digo yo creo en Jesucristo, estoy diciendo yo creo en lo que dice, yo creo en su palabra, yo creo en lo que él hizo en la cruz por mí. O sea, ese tipo de creer es lo que te da la entrada. No es el creer intelectual, ¿no? Este domingo vamos a tener una prédica muy buena, basada en hechos de los apóstoles, ¿no? Cuando Pablo le pregunta a la gente de Éfeso, cuando Pablo ya empieza su tercer viaje, se encuentra con ellos y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ponte a pensar, o sea, el creer es la clave de la vida cristiana, ¿no? Y entonces ese paso, esa decisión. Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36? Juan 3:36. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No vas a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué el texto dice que si me rehúso a creer en Cristo, la ira de Dios está sobre mí? Porque la obra de Cristo en la cruz, o sea, la muerte de Cristo en la cruz, o sea, tú diste a tu Hijo en sacrificio por la humanidad. ¿Cómo reaccionarías tú a gente que se burla y rechaza el sacrificio que tu Hijo hizo por él? Lo revientas ahí nomás. ¿Por qué? Porque, oye, es tu hijo, ¿me entiendes? O sea, pues si fuera el hijo de otro, es mi hijo, es mi hijo el que se está sacrificando por usted. Y yo en el plan de Dios, ¿no? O sea, es mi hijo, ¿eh? No es tuyo, es mi hijo y es único. Es mi hijo único el que va a ir a la cruz a morir por ti. O sea, mejor te arrodillas ahorita, lo recibes como Señor, le entregas tu vida, lo obedeces,
te sujetas a Él, lo mejora, porque si tú pisoteas la muerte de Cristo, mi Hijo en la cruz, entonces vas a conocer mi ira. Eso es lo que dice este texto. Entonces vas a conocer mi ira. Porque mi Hijo se entregó por ti. Y esto es... por eso dice, la ira de Dios está sobre Él. ¿Por qué? Porque está pisoteando la muerte de su Hijo único en la cruz por ti. Juan 5:24. ¿Leo? ¿No? Leo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Perfecto. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Tenemos en las iglesias un montón de gente que oye la palabra, pero no le cree. No cree en esa palabra. ¿No? Cuando yo estoy predicando, yo me doy cuenta de que hay gente que está escuchando Está en otro lado. y yo sé que están diciendo, no, sí, no, ni tanto tampoco. O sea, no están creyendo en la palabra. Entonces, tú oyes la palabra, pero si no crees en esa palabra, tampoco tiene efecto en tu corazón. El que me gusta a mí es Juan 10, versículo 27 al 29. Juan 10, versículos 27 al 29. ¿Yo? Sí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es un versículo que nos da tanta seguridad. Y yo y mi Padre uno somos, o sea, Mis ovejas oyen mi voz. oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es precioso. Y yo les doy vida eterna. ¿Han visto ustedes esa escena que pasó en el internet de las ovejas? Que vienen diferentes personas y las llaman, y las ovejas siguen pasteando. Y de repente viene el pastor y llama, y es toditas las ovejas que vienen. Yo estaba escuchando un testimonio de unos pastores en España. Los entrevistan en un programa de estos de documentales, pastores de ovejas. Y me llamó la atención porque dice que en la noche, para proteger a sus ovejas de los lobos, los pastores traen todos sus rebaños y tienen una parte que está cerrada. O sea, como un cercado. Y ahí entran todas las ovejas, todas. Pero todas las ovejas de todos los pastores. Todas las ovejas se juntan, ¿no? Y los pastores se distribuyen alrededor del cercado para proteger en la noche las ovejas de los lobos y de cualquier animal que pueda venir a atacar, ¿no? Y entonces le pregunta al periodista y le dice, ¿y en la mañana cómo hacen? Y le digo, ¿cómo hacen para qué? Para diferenciar las ovejas, para no llevarte tú las ovejas del otro. Ah, no, de eso no se trata de nosotros. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y simplemente cada pastor sale, se va caminando y comienza a llamarlas. Y sus ovejas salen detrás de él. Y las otras no. Las otras se quedan. Y cada pastor sale y simplemente llama a sus ovejas y las ovejas automáticamente reconocen la voz de su pastor y las siguen, ¿no? Y la pregunta es, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, si reconocemos la voz del Señor, hoy en día hay tantas iglesias con tanta mala doctrina, y yo me pregunto que la gente no puede reconocer
la voz del pastor. Y no estamos hablando del pastor de la iglesia, estamos hablando del pastor, ¿no? ¿Acaso no puede esta gente escuchar un mensaje y decir, ese mensaje no es del Señor? ¿No tienen capacidad? Si viene cualquier pastor, les vende cualquier teología y se la comen, y les dicen cualquier cosa y se lo comen, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver que las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú escuchas una prédica, tú puedes que no tengas toda la teología del mundo, pero cuando tú escuchas una prédica que viene del mensaje de Dios, tú reconoces, esto es de Dios. Pero si tú tienes una prédica y tú escuchas algo que no es de Dios, tú tienes que tener la capacidad de diferenciar, decir, esto no. Esto no es enseñanza bíblica, aunque no sé por qué, pero no, yo esto no lo... Hay algo que no va bien, ¿no? Lo lindo acá es que dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. No hay nadie que te pueda arrebatar de la mano de Dios. La entrada entonces es por Jesucristo, por creer en Jesucristo, en su palabra, ser oveja del Señor que sigue a su pastor, no ovejas que viven como les da la gana por donde quieran, ¿no? Haciendo su vida, sino siguiendo al pastor. Y un versículo más que todos conocemos es este, que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que nadie se puede ganar la eternidad. ¿Ok? Entonces, hay una advertencia. La eternidad, todos vamos a la eternidad, o para salvación o para condenación. La entrada, creer, la clave, creer, confiar, seguir a la persona de Jesucristo, poner mi confianza en la persona de Jesucristo realmente, ¿no? Si hay esa eternidad, entonces, si esa eternidad es real y todos vamos a esa eternidad, ¿no? ¿Cómo debo vivir mi vida? Pensando en esa eternidad. En primer lugar, aprendemos que, si bien es cierto, la muerte siempre es penosa, para nosotros hay esperanza. Cuando mi mamita vivía, un día prediqué sobre la eternidad, sobre la muerte. Mi mamá ya con 87 años, 88 años, ella decía que ya le quedaban pocos años de vida. Entonces un día que almorzaba yo con ella, se sentó y después de almorzar me dijo, papi, ¿cómo es esto de la muerte, de la vida eterna, etcétera? Y comencé a leer con ella estos versículos, ¿no? Comencé a leer con ella y entonces ella le cambiaron sus ojitos y se pusieron brillosos cuando me dijo, o sea, que de todas maneras nos vamos a volver a ver. Yo le dije, sí, mamita, de todas maneras nos vemos. Y ella con sus ojos llorosos agarró y me dijo, cuando te toque partir yo te voy a recoger. Y entonces pero la verdad, lloramos todos. pero la verdad es que cuando entiendes, ¿me entiendes? O sea, cuando comprendes que la eternidad es una realidad, ¿no? No estamos inventando un cuento, sino es una realidad. Y que todos vamos para allá. Y nos vamos a reconocer. Nos vamos a reconocer. Porque cuando apareció en el monte de la transfiguración, ese es Elías, ese es Moisés, ¿no? Cuando él era el padre Abraham, o sea, cuando mencionan a los personajes de la Biblia, los llaman por nombre. Dice la Biblia que vamos a decir un nombre, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Que nos vamos a reconocer. A mí, una vez me tocó predicar sobre Apocalipsis en Chile, me acuerdo. Y hablé acerca de ese texto en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice que llegará el día en que el Señor va a proclamar nuestro nombre delante de todos los ángeles, de todo pueblo, tribu y nación. No será ahora. No será ahora.
Pero algún día, vamos a estar parados en medio de una multitud y vamos a escuchar a Jesucristo proclamar el nombre de sus hijos. Y vamos a escuchar: Mónica Maestre. Eso va a ser brutal, ¿no? O sea, vamos a meter una bulla, ¿no? Yo la conozco, ¿no? Va a ser impresionante, o sea, cuando vamos a estar en ese lugar y nos da una perspectiva completamente diferente de la vida y de la muerte. Mi hermana todavía no supera la muerte de mi mamá. ¿Tu hermana es creyente? No. No. Y mi mamá murió agarrándome la mano, ¿no? Mi mamita me agarró la mano y yo comencé a orar con ella y agarrándome la manito se fue delante mío, ¿no? Y claro, yo en ese momento pues lloré como loco, ¿no? O sea, lloré despavorido. 3 veces en mi vida he llorado. 3 veces en mi vida he llorado. ¿Nada más? Sí. Oh. 3, pero cuando mi mamá murió, o sea, lloré. Y luego dije: mamita, nos volveremos a ver. Y le puse su manita en su pecho. Y yo sé que la voy a volver a ver. O sea, y esa es la perspectiva que nos da a nosotros creer en la eternidad. Y ahora hay que tener cuidado, porque eso de que se mueren los mayores antes que nosotros no es nada seguro, ¿no? O sea, la muerte ahorita, nuestra vida está, no está comprada. ¿Sí? Entonces, cualquiera de nosotros que parta a la eternidad, sabemos que lo volveremos a ver. Nuestra perspectiva es diferente. No se nos fue. Ya no lo volveré a ver más, ya no estará conmigo. Claro que te da pena, pero tienes una perspectiva eterna, sabes que hay eternidad, sabes que hay realidad. Y entonces estás allá, ¿no es cierto? Y a veces uno hasta bromea, ¿no? Yo le decía a Lucy que voy a dejar un audio grabado, ¿no? Para que lo ponga ahí el día de mi entierro, Uy, ¿no? por Dios. Contando chistes y cosas así, ¿no? Pero para que la gente sepa que después hay más, ¿no? Y cuando entendemos esto, yo recuerdo que me tocó enterrar a un español que vivía en la iglesia. Yo le he contado esta historia varias veces. Él murió domingo. Él se preparó una semana antes. Él sabía que iba a morir. Porque toda esa semana preparó las cuentas de la iglesia, era el tesorero de la iglesia, preparó hizo los balances, tenía cuadros porque él pintaba, terminó sus cuadros y la mujer le decía: ¿qué te pasa? Entonces quedaba hasta tarde terminando de hacer cosas y él decía: no sabemos cuánto vamos a durar. Y es que él sabía que iba a morir. Y ese domingo falleció. ¿Cómo sabía? No sé, pero estoy seguro que sabía. Y cuando él fallece, estamos en pleno culto. Él estaba internado en el Rebagliati y falleció. Y eran las 11:30 cuando él falleció. Estábamos en medio del culto nosotros. Y él falleció 11:30. Y a las 11:33 o 34, o sea, 4 minutos después, entró a la iglesia una señora de blanco. En medio del culto entró una señora de blanco. En la puerta de la iglesia se acercó al diácono, a Omar, por la sala del papá. Yeah. Y le dice: el hermano, Tito, Violeta, Ruperto. El hermano Ruperto ha fallecido. A los 3 minutos que él había fallecido allá, esa mujer entró y dijo: el hermano Ruperto ha fallecido. Entonces Omar agarra y me hace señas y te digo: sí. Y entonces dice: me acaban de informar que el hermano Ruperto ha fallecido. Y le digo: ¿quién te ha dicho? La hermana. Ya no estaba la señora, ¿no? Y entonces, cuando Ruperto falleció, yo creo que fue un ángel, ¿no? Seguro. Y nos fuimos al entierro de Ruperto. Y Ruperto me había dicho la lista de canciones que quería que cantaran.
Y cantamos sus canciones. La canción que a él más le gustaba es Porque Él vive, yo paré mañana. Esa estrofa que dice, un día cruzaré el río, ¿no? Y cuando fuimos a enterrarlo, mientras todas las otras gentes enterraban a sus muertos llorando, la iglesia de nosotros iba cargando el cajón cantando. Todo el mundo está impresionado. Lo enterramos, salimos, en la puerta la gente se despedía de la viuda, se despedían de mí como pastor, y había gente desconocida que pasaba y me decía, pastor, ¿me pueden dar una tarjeta? Me gustaría que me entierren así. ¿Cuánto cobra por tu? ¿Cuánto cobra por tus servicios? Ameniza. Pero es porque tiene una perspectiva diferente. Pero no vamos a saber que tenemos eternidad, no solamente implica cómo enfocamos la muerte, La vida. cómo enfocamos la vida. Vamos a ver unos versículos sobre eso. Por ejemplo, Juan 5:39. ¿Estamos en el tercer punto? Sí, la actitud, sí. Actitud. Actitud. La actitud. Juan 5:39. ¿A quién le toca? No sé. A mí no. A Mónica. ¿Mónica? A mí de nuevo. Me toca, sí. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, si yo tengo vida eterna y voy a vivir la eternidad con el Cordero de Dios y con el Padre, y Jesucristo me dice, oye, escudriña mi palabra, pues ahora, creo que debemos hacerlo, ¿no? O sea, creo que tenemos que dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras si es que voy a vivir con aquel que las escribió. ¿No? Hoy en el auto estaba pensando en esto. Alguien me llamó por teléfono y me dijo si estaban muy ocupados, que el tiempo, que no podían, que no sé qué, bueno, si yo podía hacer estudios en otro horario, en las mañanas, en las tardes, en las noches. Y luego, ¿y por qué? No, porque es un poquito complicado, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y yo siempre pensaba, cuando yo estaba en la universidad y daba un seminario de algo que me interesaba, yo hacía tiempo para escuchar, porque me interesaba ese seminario. Y yo, ¿hasta qué punto debemos nosotros acomodarnos para que la gente venga? Cuando el que tiene hambre por la palabra lo busca, ¿no? Siguiente versículo, Juan 6:27. Trabajen, pero no por la comida que parece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué significa esto? Ese texto que tan conocido que dice, haz tesoros en el cielo. Trabaja, no solamente hagas tesoros acá, haz tesoros en el cielo, ¿no? Con tu tiempo, con tus talentos, con tus dones, con tus posesiones, con tus bienes, haz tesoros en el cielo. Siguiente versículo, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios mora en la eternidad y en la santidad. Entonces, si yo voy para allá, donde hay santidad, sería bueno trabajar pues en la santificación, ¿no?
creo que es lo más lógico, ¿no? Yo no sé por qué la gente a veces es medio burra, ¿no? Entonces la gente cree que porque hizo una oración por Cristo, va a vivir en la eternidad. Pero antes de vivir en la eternidad, antes de morir, hay que aprovechar lo máximo el pecado. ¿No es cierto? Hay que disfrutar todo lo que, hay que disfrutar del pecado porque después ya no vas a poder. Que el mundo se va a acabar. Sí, sí. Y entonces, pero eso me dice algo, ¿no? Eso me dice algo. Eso me dice que No hay un entendido. problema, ¿no? Claro, o sea, y yo lo ilustro de esta manera, ¿no? Y es cuando Lucita se preocupa mucho de mi peso. Yo les enseñé a ustedes una foto de un día antes. Sí, sí, le Estaba he visto. bien fortachón, ¿no? Bien saludable. Y entonces ella se preocupa mucho de mi peso, ¿no? Lo sabemos. Entonces, si yo voy a viajar con ella, si yo voy a encontrarme con ella, yo sé que ella va a regular mi comida, ¿no? Entonces, en algún momento yo decía, uy, antes de ir voy a comer, ¿no es cierto? Antes de ir voy a comer. Pero yo, o sea, hasta que mi cerebro hizo un clic, ¿no? Y es que yo no es que deba bajar de peso porque estoy con ella. Ella lo hace porque se preocupa de mi salud. Pero yo tengo que hacerlo para entender que mi vida debe tener salud. Entonces, lo mismo pasa con la santidad, con la santificación. Si yo me voy a encontrar con un Dios que es santo, no es que voy a pecar lo más que pueda ahorita para que cuando me muera ya soy santo ya. No es así. Porque no entendí lo que Dios hizo por mí. Dice el texto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es lo lógico, ¿no? Si hay eternidad en santidad, entonces vivo en santificación desde ahora. 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. ¿Qué dice? Estoy entre ¿a quién me toca? Un ratito. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Claro. Si paro mirando las cosas que se ven, son las cosas temporales. Las cosas que no se ven son las cosas eternas. Cuando estuve en Lima, reuní a toda la gente de Young Life, todos de 55 para arriba, y entonces yo les dije, entendámoslo bien, 20 años, quizás 25. Todo lo que tienes ahora, o lo que consigas, te sirve para los próximos 20 años, o 25. Después le va a servir a tus nietos, a tus hijos, a tus descendientes, pero a ti no. A ti no. El auto que te has comprado, el viaje que vas a hacer, la casa que te quieres comprar, te va a servir para los próximos 20, 25 años. Pero después ya no. Así que sería mejor que comiences a hacer tesoros en el cielo. Ambos 4:18. Sería mejor que empieces a ver las cosas eternas y no solamente las cosas temporales. Gálatas 6:8. Un ratito, que lo tengo perdido. ¿Dónde está? Antes de Efesios. Después de Corintios. Después de 2 Corintios. Gálatas 6:8. Un ratito. Ya, acá está. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ya sabemos a dónde hay que sembrar.
Y para terminar, la certeza. El cuarto punto, la certeza. Cuando tú eres consciente de que tu vida ha sido entregada a Jesucristo y que para Él vives, cuando eres consciente que tu vida y tu salvación no dependen de ti, sino de lo que Él hizo en la cruz, y ves en ti y en tus miembros la actitud de prepararse para la eternidad con Dios, entonces Juan escribe en 1 Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan, ¿qué? 5:13. Ah, 5:13. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él no dice para ver si es posible que tengan vida eterna. Él dice para que sepáis que tenéis vida eterna. Y no se trata de haber obtenido la vida eterna porque he sido perfecto y bueno y santo y no fallé nunca. Tengo la vida eterna por la obra de Cristo en la cruz, porque yo no podía conseguirla por mis propios medios. Pero tenemos esta certeza cuando alguien pregunta a un hijo de Dios: ¿qué? ¿Así que tú te vas al cielo? Sí. ¿Tienes vida eterna? Sí. Ah, ¿por qué? ¿Tú eres muy bueno? No. Pero tengo la seguridad porque la vida eterna es una promesa. No es algo que yo conseguí, es una promesa que Jesucristo me ofreció. Primera de Juan 5:13. Cuando a mí me invitan a un entierro, a veces me han invitado a entierros, y yo pregunto si es creyente. Si fue creyente y si su vida pues evidenció la presencia de Cristo, porque si te paras, dices con seguridad: está en la presencia de Dios, está gozando de la presencia de Dios. Cuando no es creyente, no. Y a veces como pastor es difícil, porque a veces los amigos de la familia: ay, Carlos, por favor, ¿puedes oficiar la ceremonia del entierro de mi prima? ¿Y tu prima quién era? No, ella no estaba muy metida con la cosa del Señor. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Se está quemando en este momento. ¿Qué vas a decir? No puedes, le creo. ¿no? Por eso yo no acepto si no es creyente, porque no voy a parar a decir: oremos por nuestro hermano que está en la presencia de Dios, cuando yo sé que no está. Eso es triste, ¿no? En los entierros de la gente que no es creyente, ¿cómo ya das la idea de consuelo? que está gozando de la presencia del Señor porque su alma está ya con Cristo? Y yo digo: ¿y estos qué hablan? Es para calmar la conciencia, para que la gente se sienta tranquila, pero la verdad es que tú sabes que no está. Y ahí han salido fulanito y menganito a recibirlo, y todos juntos están dando palmas porque llega. Dios mío. Último versículo. 2 Corintios 5:1. Cuando les pregunté a ustedes sobre cuántos años querían vivir, todos dijeron: pero que mi cuerpo no envejezca, o sea, que tener la energía de la juventud, ¿no? Pero 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice que nuestros cuerpos son tabernáculos, que son carpas. Ajá. Son carpas. Se deshacen. Esta carpa se deshace, pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Pero no, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo de broma siempre decía que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Algunos de nosotros tenemos catedral. Pero, entonces yo tengo esa certeza. Y esto es interesante porque miren todo lo que incluye esa frasecita que dijo Juan el Bautista. Esa frasecita: Él es más que yo,
y existía antes Antes que de Él. la eternidad. Y esa eternidad que nosotros también vamos a enfrentar alguna vez. Así que acuérdense, la eternidad es una realidad. Y vamos Y para hacia allá. allá vamos todos. Hacia allá vamos todos. Así que vamos preparándonos, porque tarde o temprano el vecino nuestro se murió. Sí. Hace un año falleció la esposa Se murió y solito, ¿no? se murió. Ahora, hoy día me enteré que no es que se murió de pena, sino que tenía una pulsera para emergencias, ¿no? Porque sus hijos pensaban que de repente podía venir un infarto o algo por estar solo, ¿no? Así que tenía una pulsera y aparentemente la pulsera, él activó la pulsera. Entonces llegaron ambulancias, llegaron policías, llegaron todos, pero la puerta él está cerrada Adentro. con llave. Y tú sabes que las puertas, las nuevas puertas de los departamentos, cuando tú echas llave, no solamente se tranca acá, sino se tranca arriba, se tranca abajo, Claro. se tranca con los dos. Súper loco. Trataron de romper la puerta porque cuando entraron ya había fallecido de infarto. Y entonces, tarde o temprano, hace muchos años cuando yo recién llegué, hablando del año en 2005, 2006, por ahí, las hermanas de Tania venían a la iglesia y teníamos un estudio bíblico en la casa de una de ellas. Y les dije, ¿saben cuánto me he demorado en llegar en ese tiempo tenía 47 años por ahí? ¿Saben cuánto tiempo me he demorado en llegar a los 47 años? Así. Cumplo 61. Y cuando todas ellas estaban mirando, dije, la próxima vez que haga así, ya no estamos ninguno. La próxima vez que haga así, no estamos ninguno. ¿No? O sea, quizás nuestros hijos o los nietos, si es que el Señor no viene antes. Así que preparémonos para la eternidad. ¿Bien? Tú dijiste 4 puntos: advertencia, entrada a la eternidad, actitud. Actitud y la última es Certeza. la certeza. La certeza. Hoy día me puse a evangelizar en alemán. ¿Puedes Ajá. creerlo? Yo hablando en alemán y evangelizando en alemán, es que me viene uno de los team leaders y como siempre me ve contenta y feliz, siempre saludando, viene y me dice, explícame por qué eres feliz. A ver, dime. Vaya. Te voy a contar una cosa y me vas a decir dónde estaba tu Dios. ¿Qué? Le digo, sí, porque tú eres creyente, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Sí, le digo. Había un niño de 7 años que el día viernes estuvo jugando bien con sus amiguitos y el día domingo fallece. ¿Dónde está? Explícame dónde está. ¿Por qué? Si era un niño que tenía una vida por delante. ¿Te la pagas? Y yo me quedo mirándole. ¿Me puedes explicar? Me dice, ¿por qué pasó? Y le digo, no te puedo decir por qué pasó, pero sé que hay un Dios que lo sabe. Le digo, ¿no? En mis pocas palabras. Y me dice, ¿pero por qué? Si era un niño. Y le digo, tu pregunta es ahora, ¿qué es lo que pasa con el niño? El niño yo creo que está en la presencia de Dios porque es un niño. Y creo que todos los niños, Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Pero se lo decía en alemán. Está bien, está bien. Se lo decía en alemán y él me escuchaba y se me quedaba mirando y le decía, dejad que los niños vengan a mí y no se les impidáis. Y me decía, ajá, ok. Y la pregunta está, ¿ahora dónde vas a ir tú? Tú tienes una responsabilidad en tu casa, tú tienes tus hijos, tienes tu esposa, tú eres cabeza de familia. ¿Dónde quieres ir? ¿A dónde vas? ¿Tú les vas a enseñar a tus hijos dónde tienen que ir? ¿Tú eres creyente? ¿Qué religión profesas? Le digo, ¿no? Es reformado.
Le digo, mejor todavía, más a mi favor, que conoces más, un poco más la palabra. Entonces me dice, no, porque yo no voy a la iglesia. Me dice, sí, pero tienes una responsabilidad de las cuales tú tienes que buscar. Y el que busca, encuentra. Y se me queda mirando. No, pensando. Bueno, vamos a orar para terminar el estudio. Pero ha sido bonito. Gracias, Señor, por esta noche, por este estudio. Gracias por hacernos recordar que la eternidad es un hecho y que hacia allá vamos. Pon en nuestro corazón esa carga de prepararnos para esa eternidad, para nuestro encuentro contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un cuchillito, digo, para los